Entonces, buenas noches. Vamos a hablar de lo que es la radiografía de tórax, pero antes de empezar a hablar de radiografía de tórax, vamos a recordar las 5 densidades que vamos a ver en radiografía. La primera de estas es el aire, la cual se ve radiolúcido. La vamos a ver principalmente en lo que son los pulmones, ya que los pulmones están llenos de aire, y en situaciones patológicas lo podemos ver, por ejemplo, como en este caso, en densidad de tejidos blandos, que se va a ver radiolúcido. Eso es por la presencia de aire. Entonces estamos ante un enfisema subcutáneo. Debo recalcar que las radiografías son excelentes para ver aire y estructuras óseas. Otra densidad que tenemos es la densidad líquida, la cual la veremos radio opaca. Miren, por ejemplo, en este caso es una patología, un derrame pleural, en el que se ve el borramiento de los surcos de los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Entonces, esto es por presencia de líquido. Igual la silueta cardíaca se va a ver radiopaca porque por ahí pasa sangre, que es densidad líquida, y así sucesivamente. Tenemos la grasa. La grasa la podemos ver radiolúcida. Esto va a depender mucho del grosor de la grasa, porque mientras más gruesa sea la grasa, menos radiolúcida se va a ver. En este caso está edematizada por la presencia de esta fractura y por eso se ve menos radiolúcida que en esta ocasión, que se ve radiolúcida. Entonces, tenemos la densidad metal, que muchos textos la consideran hiperradiopaco o radiopaco, porque fíjense que brilla o se ve más blanca que el mismo hueso. Esa es la densidad metal. Y entonces, conclusión, tenemos 5 densidades: metal, líquido y hueso, que se va a ver radiopaco, y tenemos la grasa y el aire, que se va a ver radiolúcido. Ahora bien, ya entrando en materia con la radiografía de tórax, todos debemos de saber la importancia de una radiografía de tórax. Esta básicamente se va a indicar para valorar patologías que son cardiomediastínicas y pulmonares. Sin embargo, para que una radiografía de tórax esté bien proyectada, debe de incluir lo que son los 2 últimos cuerpos vertebrales cervicales, y deben de verse los ángulos costofrénicos. O sea, que todas las estructuras que estén dentro deben de ser valoradas. Lateral debe de incluir los hombros en su mayor exponencia. Hay varias estructuras que podemos valorar haciendo un chequeo rápido de la anatomía radiológica. Tenemos aquí la columna cervical. Estas imágenes radiopacas en su interior son las apófisis espinosas de la columna cervical, posteriormente dorsal. Tenemos aquí también lo que es el botón aórtico, sinueta cardíaca, diafragma, costillas posteriores, y aquí atrás las costillas anteriores, escápulas, tenemos la cabeza humeral, tejidos blandos, en este caso una mujer, tenemos la silueta de las mamas, cámara gástrica y aquí la tráquea. Miren cómo divide. Bronquio derecho con el hilio aquí y bronquio izquierdo, el hilio que se ve acá. Entonces, ¿cuáles son las principales proyecciones? Principales porque hay otras proyecciones que se pueden valorar con una radiografía de tórax. Tenemos la póstero-anterior, que se utiliza para ver estructuras cardiomediastínicas y pulmonares. Si no vamos a la realidad, es la
única proyección posterior, porque ya las demás radiografías van a ser en proyección antero-posterior. Tenemos la lateral, que es un complemento, y de las adicionales tenemos la antero-posterior, que se utiliza más para valoración de estructura óseas y en pacientes que no se pueden colocar posterior-anterior. Ya básicamente para ver fracturas de costillas o para ver lesiones intratorácicas que queremos saber si está en mediastino anterior, medio, posterior, entonces le podemos hacer oblicua derecha, oblicua izquierda. Aquí tenemos cómo posicionamos al paciente para hacer una radiografía posterior anterior. Le pedimos que se coloque frente a la estación. Si es posterior anterior, se va a poner con el pecho de frente al guardachasis. Aquí tenemos el chasis, que es donde se toma la imagen. Se pone de espalda hacia donde está el equipo de rayos X. Este va a emitir una luz y esa luz es el rayo que va a incidir de atrás hacia adelante. Tomen en cuenta que tanto la barbilla tiene que mirar hacia arriba para sacarla del campo, al igual que los brazos deben de abrazar el portachasis o ponerse a los lados de esta manera para sacar las escápulas y así no darnos falsos positivos. Entonces, viendo una proyección posterior anterior, ¿por qué posterior anterior? Para valorar estructuras cardiomediastínicas y pulmones, porque al rayo estar más alejado de lo que son las estructuras intratorácicas, no me las magnifica y la silueta se valora de un tamaño similar a la realidad. Además de que se concentra más en las estructuras intracardiotorácicas y no en la columna. En la lateral, aquí podemos dividir el mediastino en superior, inferior, anterior, medio, posterior. Podemos ver ambos hemidiafragma. Sin embargo, tiene la limitación de que las estructuras se superponen y por eso no es una proyección fiable para verse sola, sino por eso le dije que es complementario. En el caso de la anteroposterior, como el rayo entra de adelante hacia atrás y la columna está cerca del chasis donde capta la imagen, entonces aquí lo que más se va a visualizar es la columna y las estructuras óseas. Tiene sus limitaciones para interpretar estructura intratorácica porque al rayo quedar más cerca de las estructuras intratorácicas me las magnifica y me puede dar falsos positivos. Por ejemplo, la silueta cardíaca se puede ver aumentada de tamaño cuando realmente no lo está, o verse más aumentada de tamaño de lo que realmente está. Pueden ver la trama broncovascular más acentuada y hacernos pensar que hay alguna neumopatía. Por eso no se recomienda esta proyección para valorar estructura intratorácica. Ahora bien, en pacientes que están encamados, que no se pueden mover, o que se hacen con estudios con equipos portátiles, que obligatoriamente hay que hacérsela antero-posterior, al momento de interpretar la imagen debemos de tomar ese detalle en cuenta. Oblicuas, fíjense que las costillas no están superpuestas, están unas arriba y las otras abajo, y la columna no queda hacia atrás como por ejemplo en la lateral, que está aquí posterior, sino que queda más hacia el centro. Entonces eso es una proyección oblicua y esta pueden ser tanto derecha como izquierda. Entonces, voy a indicar mi radiografía, voy a interpretar la radiografía, pero tengo que saber si esa radiografía fue bien realizada. Para eso tomo en cuenta estos 5 parámetros, de los cuales los primeros 4 son exclusivos de una radiografía cualquiera. Y el quinto, que es la inspiración, es exclusivo de una radiografía de tórax.
Los primeros 4 son de cualquier tipo de radiografía y el quinto es exclusivo de radiografía de tórax. Señalización. Señalización consiste en que tenga los nombres del paciente completo, que tenga la edad, de preferencia que especifique si es F femenino o M masculino. Tiene que tener el nombre y o logo del centro. Puede tener las iniciales del técnico y debe de tener la fecha por un tema de cronología. A eso también hay que agregarle si es una articulación, si es derecha o es izquierda, si es PA o es AP o lateral, la proyección que sea, si es de pie o es acostado o alguna otra nota que se le pueda agregar a la imagen. Centralización, eso no quiere decir más que la imagen esté dentro del marco de la radiografía, que esta no esté ni muy hacia arriba, ni muy hacia abajo, ni hacia los lados. Penetración tiene que ver con la armonía de los contrastes. Si el aire es radiolúcido, debe de verse radiolúcido. Si la silueta cardíaca es radiopaca, debe de verse radiopaca. Rotación, para saber, las radiografías no deben de estar rotadas, deben de estar bien derechas. Y para eso yo voy a tomar como referencia las clavículas que estén equidistantes a las apófisis espinosas. Y ya por último, la inspiración. Inspiración no es más que se le pide al paciente que tome mucho aire. Con eso buscamos que los hemidiafragmas desciendan, los pulmones se expandan y así yo pueda visualizar mejor los campos pulmonales y mi estructura cardiotorácica porque la tráquea se larga, la silueta cardíaca se acomoda, el botón aórtico también desciende y así me pueden dar tamaños más similares hacia la realidad, evitando los falsos positivos. Entonces, ya tengo una adecuada realización de mi radiografía o con un adecuados parámetros, entonces ahora voy a interpretar. La interpretación, descripción del estudio de imagen, cuando yo hablo de eso, yo lo que me refiero a ya cuando ustedes tienen el estudio en mano y van a buscar patología o a descartar. Y esto es bueno tener un cronograma, o vamos a decir así, tener un orden para pasar menos cosas desapercibidas. Entonces, puede ser de adentro hacia afuera o puede ser de afuera hacia adentro. Esto también lo pueden utilizar en cualquier tipo de estudio, sonografía, tomografía, resonancia, etc. Lo primero para describir la imagen es que tengo que valorar de qué lugar es que voy a hablar. En este caso es una radiografía de tórax. ¿En qué proyección está hecho el estudio? Ahora vamos a hablar de una póster o anterior. Pero si es una mano, por ejemplo, tengo que decir radiografía de mano derecha, antero-posterior. Si hay alguna de los parámetros de lo que ya nosotros hablamos que esté mal realizado, sea la inspiración, la penetración o esté rotado el estudio, eso tengo que destacarlo porque esa limitación a la interpretación del estudio me puede evitar problemas incluso legales. Después de esto, tengo que decir si está normal o si está patológica. Y en caso de si está patológico, entonces tengo que especificar el lugar anatómico de la patología y posteriormente describiremos la patología. Es importante que todo eso ustedes lo tomen en cuenta porque todo lo vamos a utilizar más adelante cuando vemos otros estudios y esos otros estudios están normal o patológico, ese es el orden que deben de llevar. Entonces, radiografía de tórax. Vamos a proceder a describirla para yo darle un ejemplo. El estudio es radiografía de tórax, proyección póstero-anterior, con una adecuada realización. Fíjense que los 5 parámetros aquí se cumplen perfectamente.
Hasta el momento la vemos normal, pero vamos a seguir el orden en búsqueda de patología. Si lo hacemos de afuera hacia adentro, vamos a empezar por lo que se ve más superficial, que es la piel, tejidos blandos, o sea, grasa, músculo también. Aunque radiografía no es un buen estudio para ver tejidos blandos, pero ya que lo tenemos aquí, vamos a valorarlo. Además que podemos ver asimetrías, podemos ver masas, podemos ver, como vimos al principio, enfisema subcutáneo, podemos ver adenopatías en algunas ocasiones, cuerpos extraños, entonces es bueno valorar. Posteriormente seguiremos con las estructuras óseas, hombro, las escápulas que estén fuera de los campos pulmonares para que no me intervengan, clavículas que estén equidistantes, que no estén rotas, que estén bien, la columna, tanto cervical como dorsal, que esté derechita, que los cuerpos vertebrales no tengan ninguna anomalía, que los espacios se conserven. Luego pasamos a las costillas, que no estén rotas, que estén simétricas, porque hay algunas variantes anatómicas que podemos ver. Podemos incluso contarlas, siendo esta la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y si buscamos ahí mala fe, está la número 12. Deben de saber que estas que yo conté son las posteriores y que estas que se ven aquí atrás, que son más oblicuas, son las anteriores. Eso es bueno que ustedes lo sepan porque al momento de ver el parámetro de inspiración, para saber si está adecuado, deben de haber de 6 o más espacios intercostales posteriores. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Eso quiere decir que la radiografía está bien inspirada. Luego que vemos las estructuras óseas, nos vamos a las estructuras cardiomediastínicas, empezando por aquí, por esta imagen tubular radiolúcida, que en este caso se puede ver que se divide en dos, en derecha e izquierda. Esa es la tráquea. Y esto aquí es la carina, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Que no, en alguna ocasión, hay ocasiones en que no se puede valorar, pero ya que lo podemos ver en este caso, es bueno tomarlo en cuenta. Botón aórtico, que no esté prominente, que no esté elongado. Silueta cardíaca, aquí lo tenemos. Esto sería la aurícula izquierda, la topografía, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Recuérdense que en radiografía vemos siluetas, vemos sombras, no vemos el órgano per se. Por anatomía, yo asumo que esas son esas estructuras. Luego que valoramos las estructuras cardiomediastínicas, incluyendo el índice cardiotorácico que veremos más adelante, entonces vamos a ver los hemidiafragmas, derecho e izquierdo. Ángulo cardiofrénico, costofrénico derecho, ángulo cardiofrénico, costofrénico izquierdo. Si se fijan, aquí hay una imagen radiolúcida subdiafragmática izquierda. Esa es la cámara gástrica. Y se la enseño porque es muy importante al momento de la colocación de la radiografía de tórax para la interpretación. Para yo saber que una radiografía de tórax está bien colocada para su interpretación, debo tomar en cuenta 3 parámetros principalmente. Botón aórtico, ápex del corazón y burbuja de la cámara gástrica hacia la izquierda. Y hay otros parámetros indirectos como es el hemidiafragma derecho que está más elevado que el izquierdo generalmente. Y también los bronquios. El derecho está más disminuido que el izquierdo, pero eso no es constante, eso es a veces. Y hay que tomar en cuenta también si hay alguna otra patología que eso me lo puede alterar. Por eso nos quedamos con los 3 parámetros del botón aórtico, ápex y burbuja gástrica hacia la izquierda.
Luego que vemos eso, entonces vemos los bronquios que no estén engrosados, que estén donde deben de estar, a la altura que deben de estar. Generalmente en la mujer no debe de medir más de 1.6 centímetros, en el hombre no más de 1.9 centímetros, porque si no eso es patológico. Y por último, entonces valoramos los campos pulmonales que estén bien distendidos, que estén radiolúcidos por la presencia de aire. Si ustedes se fijan, están estas imágenes lineales radiopacas. Esa es la trama pulmonar que como está llena de sangre o sustancias líquidas se ve radioopaca. Terminamos con la interpretación de la radiografía de tórax. No encontré ninguna patología, entonces la diagnostico como normal. Si ya hubiese alguna patología, entonces tengo que especificar anatómicamente dónde está esa patología y posteriormente la describiremos. Pero eso lo dejamos más para adelante. Índice cardiotorácico. La finalidad del índice cardiotorácico es decirme si hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia. Y si en caso de que hay cardiomegalia, entonces especificar si es leve, moderada o severa. ¿Cómo se hace esto? Lo primero que debemos de tomar es la columna dorsal, siempre y cuando no esté patológica. Y en la columna dorsal, apófisis espinosas, trazar una línea para dividir mi silueta cardíaca en dos, derecha e izquierda. Ojo, si mi columna dorsal no la puedo ver bien o tiene escoliosis o la radiografía está rotada, yo lo que hago es que trazo una línea para dividir mi silueta cardíaca en derecha e izquierda. Entonces, el plan es abarcar lo más que se pueda de la silueta cardíaca en relación a la caja torácica. Y para eso voy a trazar dos líneas más, línea A y línea B. La línea A vendría desde la parte más ancha de la silueta cardíaca derecha, que sería topografía de la aurícula derecha, es la donde siempre está más ancho, hasta mi línea media. Ahí trazo mi línea A. La línea B vendría desde la parte más ancha, que es en topografía del ventrículo izquierdo o apex del corazón, hasta mi línea media, es la línea B. Y mi línea C, como la caja torácica tiene una forma de campana, voy a buscar las bases, generalmente a nivel de ángulo costofrénico. En este caso está un poquito más elevado, pero para que lo tengan en cuenta. Borde interno costal, trazo una línea hasta el borde interno costal del otro lado. Y esa es mi línea C. Eso lo hago con una regla en centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Línea A, lo mido en centímetros. Por ejemplo, si me mides 3, línea B, la trazo, mido en centímetros. Por ejemplo, si mide 7, debo de sumar 3 más 7 igual a 10. Luego mido mi línea C, por ejemplo, me da 30. Entonces, luego 10 lo divido entre 30. No puedo hacer A más B entre C porque no me va a dar. Primero debo de sumar A más B y luego dividirla entre C. Entonces, si es 70 entre, si 10 entre 30 me va a dar 0.3. Y eso quiere decir que está normal, porque está por debajo de 0.5. Si mide de 0.51 a 0.55 es cardiomegalia leve. Si mido 0, y me da 0.56 a 0.60, cardiomegalia moderada. Y si mide más de 60, entonces cardiomegalia severa. Aquí les dejo la fórmula. Y esto es un ejemplo de una cardiomegalia que pueden medirlo. En este caso, no veo la columna dorsal bien, pero trazo mi línea, divido mi corazón en derecho e izquierda,
fue a propósito que busqué una imagen que no se vea bien. Trazo mi línea A, luego trazo mi línea B. Aquí vamos, como salga el pulso. Eso es como se hace con una regla, le va a quedar a usted más bonito. Trazo mi línea A, que es la parte más ancha. Trazo mi línea B, que es la parte más ancha izquierda, y busco para mi línea C y A más B entre C. Si, por ejemplo, A me da 7, B me da 10, son 17, y C me da, no sé, 20, entonces me da por encima de 0.5, entonces tengo una cardiomegalia. Dependiendo de cuánto, entonces va a ser leve, moderada o severa. Preguntas. ¿Alguna pregunta?